Me sumerjo cada día en este paisaje poderoso, lleno de fuerza, de luz, de color, ¿no? Es como que todo me envuelve, puedo extender la mirada en toda su extensión, los enclaves maravillosos como este de Santa Cecilia, ¿no? Esta ermita mozárabe que es maravillosa. Haría una pincelada de roca caliza, violeta, con un río Arlanza que serpentea, con un monasterio que surge y un cielo infinito, luminoso, con alguna nube de atardecer. Lo tengo en mi memoria, lo tengo en mis manos, creo que es fuente de inspiración constante. Todo se alegra, ¿no? Como que es una celebración de la vida. Y yo también celebro la vida y me inspira este valle y lo pinto con esa fuerza y belleza infinitas. Que este paisaje sea valorado, respetado en su belleza me parece genial, ¿no? Que no solo seamos capaces de valorarlo unos pocos, sino que ya pues tenga una mayor divulgación de su fuerza, de su belleza, de su virginidad. Estamos de celebración porque uno de nuestros parques naturales cumple años. No muchos, más bien pocos, en concreto uno. Ha sido el último en unirse a esa lista de espacios protegidos que convierten a nuestra comunidad en una tierra verde, tan variada que podría ser considerada un planeta en medio de esta piel de toro que es la península ibérica. Es el último en llegar, pero lleva acicalándose millones de años. El tiempo que ha necesitado la Tierra para plegarse y replegarse. El tiempo que ha necesitado el viento para azotar esta región y hacer que las cumbres se convirtieran en valles y que los valles se transformaran en cumbres. El tiempo que los ríos han necesitado para resquebrajar la roca y dibujar cañones imposibles. Algunos tan estrechos que parecen querer estrangular el paso del agua. Otros tan anchos que suponen una trinchera natural entre tierras. El tiempo que los buitres han requerido para convertir un lugar de paso en su residencia habitual. El que las sabinas han invertido en colonizar las laderas, páramos y dehesas. El que el hombre ha necesitado para construir gigantescos monasterios escondidos entre montañas o para aprender cómo aprovechar los recursos que la tierra le daba. Hace un año, exactamente un año, se declaraba el Parque Natural Sabinares de la Arlanza en la Yecla, un espacio de 39.173 hectáreas del que participan más de 20 localidades ubicadas en el suroeste de Burgos. Un espectacular paisaje de media montaña que además de naturaleza es también vida, no solo la de la flora y la fauna, sino la de las personas que aquí hacen algo tan sencillo, pero a la vez tan complicado como es vivir. Es un territorio de media montaña, en la transición entre las altas cumbres de la Sierra de la Demanda y del sistema ibérico,
y la cuenca sedimentaria del río Duero. Este territorio, además de ser parque natural, ya desde hace unos años forma parte de la Red Ecológica Europea, Red Natura 2000. El paisaje que contemplamos ahora es el resultado de la interacción del hombre con la naturaleza. Actualmente, en los 21 municipios que componen el parque natural, hay una población censada de unos 2.400 habitantes. Representa el 20% de lo que tan solo hace 100 años vivían en el territorio. No obstante, la zona tiene pulso, tiene dinamismo cultural y también económico. Y la figura del parque natural, entre sus objetivos, precisamente está el de promover y favorecer el desarrollo socioeconómico de la zona. Entre las señas de identidad del parque natural, las más destacables, sin duda, pues es su modelado geomorfológico, las extensas y continuas superficies ocupadas por el hábitat del sabinar y, desde luego, también la importante población de rapaces rupícolas nidificantes que tenemos en el parque. El parque natural tiene un relieve plegado inverso de libro, una estructura geológica que consiste en una sucesión de pliegues anticlinales y sinclinales, ha sido objeto de una erosión formidable a lo largo de millones de años, de forma tal que los anticlinales han sido erosionados, desmontados, vaciados, y lo que en el pasado eran las zonas altas de cumbre, hoy en día lo que vemos son zonas deprimidas, de forma también que queda a la vista, quedan en el relieve como zonas de cumbre los sinclinales, antiguamente las zonas más deprimidas. En este contexto se ha encajado la red hidrológica que drena todas las aguas del territorio. El río Arlanza en el norte y el río Mataviejas en el centro. Ha construido cañones, hoces y desfiladeros de gran belleza. Siendo un territorio de media montaña, llama muchísimo la atención el tener un relieve quebrado, abrupto. Precisamente es en estos paredones rocosos donde una importante población de aves rupícolas encuentran su hábitat adecuado. Entre estos hábitats, el más genuino, singular y que dota de carácter a este territorio, sin duda, es el hábitat del sabinar. Sabinares de Juniperus turífera. Para nosotros es una auténtica joya de nuestra flora. Es, en muchos casos, la única especie arbórea capaz de vivir en determinados medios que son muy duros. Bosques de sabina, unas masas que tienen una estructura muy clara. Son bosques poco densos. Sus pequeñas plantitas, los brinzales, se desarrollan muy bien a plena luz del sol. En zonas que tienen mejor suelo, la sabina no solo ha colonizado muy bien esos territorios, sino que lo ha hecho además a un ritmo rápido. Esto es una sabina, y su peculiar y redondeada figura está presente prácticamente en todo el parque natural. Un espacio con un fuerte carácter dado por la roca que lo forma. En el fondo de sus cañones y valles, el visitante se encuentra arropado por los grandes farallones, pero apenas puede percibir la grandiosidad del lugar que le rodea. Por ello es recomendable ganar altura para captar toda la esencia de los sabinares de la Arlanza la Yecla. Uno de esos lugares es el Mirador de la Cueva, un balcón natural al parque natural. La geología es la base, es el fundamento que nos expresa este paisaje. Este paisaje es un paisaje geológico. Estamos en un emplazamiento muy singular. Aquí abajo está Fuente Azul, que es una surgencia, la surgencia principal de toda la Sierra de las Mamblas y con una historia de exploraciones espeleológicas muy relevante. También tiene una parte muy relevante la acción del hombre. Es una confluencia del paisaje natural con la acción del hombre a lo largo de la historia. Es como un puzzle. Tenemos ahí enfrente
unas rocas que son unas calizas con una estratificación vertical que dan ese relieve tan espectacular. Son como si fueran cuchillos. A través de esta estructura de estas rocas, el río Arlanza ha ido tallando, ha ido erosionando, se ha ido adaptando y rebajando en cotas, generando este paisaje que es patrimonio histórico muy espectacular en este emplazamiento. Tenemos la ermita de San Pelayo, también el monasterio de Arlanza, pero también podemos ver al fondo terrenos que están labrados. Esa es la acción del hombre y todo eso ha generado este paisaje en conjunto. El parque tiene una singularidad especial y todo el parque, desde esta zona de Arlanza hasta la zona de la Yecla, es que tenemos unos afloramientos de rocas calizas que, aunque tienen vegetación, nos permiten ver su estructura, nos permite ver su composición, nos permite ver su relieve, y es algo muy vistoso, diría, desde un punto de vista casi artístico. Es un lugar fantástico para la enseñanza de la geología. Suponen un aula abierta, un campus abierto, donde se pueden hacer infinidad de actividades formativas. El río Arlanza ha dibujado con su serpenteante avanzar un profundo y ancho cañón de gigantescas proporciones, pero no es el único que hay en el parque, donde otros ríos y arroyos también han aprendido a jugar con las montañas. Esto también es un tajo en la montaña y también ha sido horadado por la acción del agua, pero sí, es completamente diferente al del Arlanza. Es estrecho, umbrío, angosto. La luz aquí no entra, el sol no calienta, pero este lugar es mágico. Caminar entre estos paredones es literalmente hacerlo por el interior de la montaña. Solamente el rumor del agua del arroyo del Cauce rompe el silencio. Es uno de los emblemas del Parque Natural y de la comarca del Arlanza, el mítico desfiladero de la Yecla, muy cerca de Santo Domingo de Silos. Estamos en el desfiladero de la Yecla, estamos a 3 kilómetros de Santo Domingo de Silos y se llega por la carretera BU 910. Es una garganta creada por la naturaleza. En primer lugar era una faja de montaña que estaba erosionada interiormente por la corriente de agua subterránea que va desgastando la roca caliza y probablemente con movimientos sísmicos hace millones de años termina de quebrar y se forma lo que es el desfiladero que se cruza ahora entre dos montañas con cascadas de agua y un pequeño río por debajo. Desde los años 46-50 se crea esta pasarela en la cual estamos. Hasta entonces era de tablones, maderas, cuerdas. Se hace el túnel para que pasen los vehículos porque hasta entonces había que cumbrear la montaña y descender por la vertiente bastante agreste. Y gracias a que se hace el túnel y la pasarela pues se descubre esta maravilla para uso y disfrute de todos los que tienen a bien venir hasta Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos, además de la historia, el arte, la gastronomía, la naturaleza juega un papel determinante. De hecho, ha sido declarado recientemente Parque Natural por el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Europa lo declaró ya antes del año 2000, zona LI, zona CEPA, Red Natura 2000, reserva fluvial. Aquí hubo un monje de Silos, fue el pionero de la naturaleza, de la defensa de la naturaleza en la provincia de Burgos y formó un gran museo que luego pues, se perdió con el paso de los años. Va unido de la mano naturaleza, el conocimiento de la naturaleza es cultura y la cultura muy amplia, desde el deporte hasta la historia, hasta la gastronomía, hasta el arte. Y en Silos se dan de la mano todo ello, la verdad que sí. Lo que pretendemos es que las personas practiquen el senderismo y disfruten del senderismo. Vamos a crear un camino que una la localidad de Santo Domingo de Silos, que está a 3 kilómetros,
por las huertas, por la orilla del río Mataviejas, hasta llegar al desfiladero de la Yecla y se puede acceder de frente, por la orilla del río, que no se acceda por los laterales como en la actualidad, sino que disfrutes de una panorámica nueva que estaba por descubrir, que es ver la faja de la montaña de lejos, y a medida que te acercas verás una grieta que se va haciendo más grande y por ella nos colaremos. Tengo una gran suerte, la verdad que soy un privilegiado. Estoy enamorado de todo lo que es Santo Domingo de Silos y la comarca de la Arlanza. Mimetizados con el medio, entre los Sabinares y Roquedos, los guardianes del Parque Natural Sabinares de la Arlanza-La Yecla recorren los cientos de kilómetros de senderos para salvaguardar el equilibrio entre el hombre y la naturaleza en este lugar. Agentes medioambientales que conocen cada palmo del terreno y que de cierta manera son los responsables de que este territorio se haya convertido en parque natural. Para ellos, la naturaleza no es una oficina de trabajo, ni tan siquiera su fuente de ingresos. Es un modo de vida. Estamos en el corazón del Parque Natural de Sabinares de la Arlanza, que está ubicado en una zona de transición de las montañas del sistema ibérico hacia la meseta castellana, zona de media montaña, en la que lo que más podemos ver son cortados calizos, grandes cortados calizos, que forman el río Mataviejas y sobre todo el río Arlanza, y nos dan este tipo de topografía, de paisaje. A nivel ornitológico es una auténtica maravilla. Sobre todo destacan las especies rupícolas, unas 600 parejas de buitre leonado, tenemos algunos cortados y algunas zonas en las que la densidad es altísima, seguramente la mayor densidad de toda Europa, varias parejas de águila real, tenemos 11 parejas de alimoche en el parque, de búho real calculamos que puede haber unas 25. Es un lugar privilegiado para la observación de aves y sobre todo para rapaces rupícolas. Esto antes de ser parque natural, de haberse declarado parque natural, que ha sido recientemente, ya tenía otra figura de protección, que es CEPA, zonas de especial protección para las aves, y lo que se pretende es precisamente eso, conservar el hábitat de estas especies, y que es lo que hace que realmente las especies encuentren aquí esa zona de tranquilidad, esa zona de refugio, donde pueden desarrollar todo su ciclo vital. Pues al visitante animarle a que venga a visitar el espacio, pero siempre con respeto y sobre todo sentido común. Comprobar en la página web cuáles son los lugares que se pueden visitar, cuáles son los accesos, cuáles no, toda esa información bien. Entonces, antes de visitar el parque natural es importante documentarse un poco para ver qué se puede ver, qué no se puede ver. Son especies muy sensibles a las molestias. Una persona que pueda ir a pasear a alguna zona no autorizada o que pueda entrar con el vehículo en alguna zona no autorizada puede echar por tierra la cría de una colonia de buitre leonado o la puesta de un águila real. Cuando llevas un tiempo trabajando en una zona como esta, pues al final te sientes un auténtico privilegiado, ¿no? Porque al final estás en un lugar como este cualquier día del año. Desarrollas un vínculo con el parque que, bueno, yo no soy de la zona, pero prácticamente como que lo fuera. En el día a día se siguen descubriendo rincones y rincones que es una auténtica pasada, y respirar naturaleza. Y eso es lo que tenemos que intentar conservar. Mientras Diego continúa vigilando cada palmo de terreno, desde su atalaya natural percibimos 100 metros por debajo de nuestros pies un paisaje extraño. Una pradera salpicada por cientos de pequeños montículos, jalonados por cruces. Un paisaje que no parece ser obra de la naturaleza, pero que, por extraño que parezca, encaja perfectamente en el entorno del parque natural. Tras descender, aquello que desde arriba se presentaba como un misterio se convierte en un cementerio. Sí, un cementerio con centenares de tumbas. Pues ahora mismo estamos pisando suelo sagrado ficticio, ¿no? Es un camposanto de atrezo que se montó para la película El bueno, el feo y el malo allá en el año 1966. Se le puso el nombre de Sad Hill, la colina triste, y es donde transcurren los últimos 15 minutos del bueno, el feo y el malo, donde los tres actores, Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef, pues luchan por buscar los $200.000 del tesoro, y que ha tenido un segundo amanecer en el 2015-2016, que fue cuando
cuando la Asociación Cultural del mismo nombre pues lo reconstruyó. Estamos en término municipal de Santo Domingo de Silos, pero bueno, el cementerio está en una posición más o menos central de lo que se podría trazar un triángulo entre Contreras, que queda al norte, Santo Domingo de Silos al sur y Carazo y lo que es la Peña Carazo también al este. La pregunta no es por qué se decidió reconstruir el cementerio, la pregunta es por qué no se decidió conservar, ¿no? O por qué no se nos ocurrió antes a nadie. Consideramos que el lugar lo merecía, que era un esfuerzo asumible por parte de las personas que lo emprendimos y allá nos pusimos pico y pala y que estamos muy orgullosos de lo que se ha conseguido. Hay dos clases de personas que vienen a visitar el cementerio, las personas incondicionales que les gusta la película y evidentemente están con una predisposición absoluta a venir aquí, bajar con la música de la película, corriendo como hace el feo en la película, buscando la tumba del soldado desconocido de Ark Stanton. Y luego está el segundo tipo de visitante, que es una persona que no conoce la película o que no le gusta incluso, ¿no? Que a mí me valoro más de gente que contacta con nosotros y dice, mira, no me gusta la película, pero lo que habéis hecho es una pasada. Sorprende porque es una intervención paisajística, pero bueno, que se consensuó con los responsables del Parque Natural y se ha hecho con cabeza y yo creo que impacta positivamente hablando y es sobrecogedor. Aquí veis a Sergio Leone supervisando lo que es el cementerio. Podemos ver incluso esta sabina aquí a mi espalda, a mano derecha, que apenas ha crecido 2 o 3 metros. Es la demostración de que la sabina es un árbol de crecimiento pues lento, ¿no? Lento pero seguro, evidentemente. Allá donde echa sus raíces consigue salir poquito a poco y aquí se ve perfectamente cómo estaban las tumbas hechas. Las tumbas que están aquí con estos montículos de arena, con el sobrante, digamos, ¿no? de cualquier tipo de excavación, y ahora lo que ha quedado es, con el paso del tiempo, ha perdido esta forma tan recta, tiene esta forma más lenticular y ha crecido brezo sobre esos cúmulos de arena porque lo cogieron de una cantera un poquito más abajo que tenía semillas de brezo. Una curiosidad que genera a la gente que viene a visitar esto es que en cualquier época del año, incluso este verano que ha sido bastante seco, que apenas ha habido precipitación en julio, agosto, no se alcanza a ver nunca el paisaje como aparece en la película, no tiene ese tono amarillento nunca. Eso tiene una explicación y es pues, los truquitos que utilizan, ¿no? En cualquier producción cinematográfica de postproducción, el talonaje, que cambia el color, ¿no? De tal manera que el poncho de Clint Eastwood, el poncho del hombre sin nombre, aparece en un color marrón en todas las películas. El poncho realmente era verde oscuro. El paisaje lo mismo, este verdor que vemos ahora en la película también se convierte en un paisaje mucho más agostado, mucho más arizónico, por decirlo de alguna manera. El turismo tiene un impacto económico positivo, inmediato, eso está claro. También hay un impacto ambiental y hay que aprender a convivir y estamos trabajando en ello. Yo creo que sí que se puede mejorar el tema de los accesos, igual conviene regularlo y yo creo que la media de visitantes es buena y sigue siendo un ejemplo de turismo sostenible. El Parque Natural pues, ofrece muchísimos atractivos, la Yecla, Santo Domingo de Silos, Covarrubias, pues es un atractivo más y el hecho de estar al aire libre además permite que esté la gente bastante repartida y que no esté masificada. Por algún motivo, el Parque Natural Sabinares de la Arlanza-La Yecla ejerce una atracción para los artistas que hallan aquí a esas musas que en otros lugares no están. Cineastas, pintores, escultores. Por ejemplo, Javier Mato con estas imágenes, o Antonio Pereda desde el aire, son capaces de hallar aquí eso que pasa desapercibido para el ojo humano. Es fascinante cómo la naturaleza aquí sirve de inspiración. Es como el alpinista que tiene la montaña ahí y sube porque está ahí, pues lo mismo el pintor, ¿no? Has crecido viendo este paisaje, los cambios estacionales que hay aquí,
y eso va calando. El paisaje es difícil reflejarle. El paisaje no es solamente la visión, sino este aire, este sonido. Entonces el pintor intenta plasmar una pequeña parte de ese paisaje. Intentemos conservarle, que intentemos pasarle a las siguientes generaciones para que puedan seguir disfrutando de estos campos y estos montes, esta luz, y que no seamos ciegos al paisaje y lo cuidemos. Todas las mañanas cuando me levanto y miro por la ventana, me quedo siempre mirando la luz que hay esa mañana. Ningún día es igual al anterior. Es la magia de Arlanza, la interpretación de un entorno natural. Para un pintor son las diferentes luces que lo bañan. Para un senderista, las curvas de nivel que marcan el continuo cambio de paisaje. Para un ornitólogo, el elegante planeo de los buitres que buscan las corrientes térmicas. Cada persona encuentra y tiene su propio motivo para sumergirse en el paisaje. La clave, como todo en la vida, es saber enfocar la mirada hacia el lugar adecuado. Trabajaba para Shell España en Madrid. Tuve que estudiar toda la geología entre Soria y Sigüenza. Y pasé una noche en Covarrubias y siempre he quedado en Covarrubias. Y cuando me jubilé, vine a Covarrubias. Tengo suerte de vivir en un sitio tan bonito como Covarrubias, pero su entorno me fascina y en cualquier dirección se va, algo diferente. En una zona que mide 30 kilómetros de anchura, se puede ver muchas rocas diferentes. En la Sierra de la Demanda, rocas del Paleozoico, y por el otro lado hay rocas muy jóvenes. Y cada día se puede ver algo nuevo. Cada piedra tiene su historia. Se puede leer rocas y es muy interesante. Se puede intuir, sí, lo que puede pasar en el futuro, pero es más interesante estudiar el pasado. Estamos hablando de millones y mil millones de años de historia. Es un, digamos, tiempo profundo entre los años 90 millones y 70 millones de años. Y es fascinante. El tiempo profundo suena lejano, y lo es. Cuando hablamos de millones de años perdemos la noción del tiempo, pero en parques naturales hemos aprendido a no ponernos límites, a llegar donde otros no han llegado, y en Arlanza eso también puede ser en forma temporal. Vamos a retroceder aún más para abrir la puerta al tiempo de los dinosaurios, porque sí, mucho antes de que el ser humano pusiera sus pies sobre esta tierra, aquellos gigantes deambulaban por aquí. Claro, que el paisaje nada tenía que ver con lo que ahora ven nuestros ojos. Esto es un yacimiento de huesos de dinosaurios que se llama Tenada de los Vallejos y es un lugar en el cual pues, estuvimos excavando durante 2 años un dinosaurio no completo pero con bastantes huesos fosilizados, ¿no? Una especie que no se conocía hasta el momento, con lo cual el interés era ya bastante grande. Pertenecía a una familia que se llaman rebaquisáuridos, propios, y hasta ese momento así estaba establecido, de América del Sur y de África. Proponemos que Demandasaurus, que es como denominamos a este dinosaurio, o sus antepasados directos, vinieron desde África. Son 125 millones de años de antigüedad. ¿Esto qué significa? Pues Demandasaurus es muy interesante en Europa porque nos da una idea de cómo en ese periodo de hace 130 millones de años aproximadamente los dinosaurios podían pasar de Europa a África emigrando.
Hace 125 millones de años esto era muy diferente, ¿no? Por donde transcurría un río bastante caudaloso que se desbordaba con relativa frecuencia y dejaba unas llanuras de barro muy amplias que son las arcillas que vemos ahora, ¿no? Y aquí pues vivían bien, digamos, ¿no? Tenían comida, etc. Ahora mismo en torno a Salas de los Infantes pues conocemos y podemos descubrir muchos yacimientos de dinosaurios de huellas, de huevos y de huesos. Cuando llueve el agua corre velozmente y tiene mucha fuerza erosiva y si hay fósiles dentro, con un poco de suerte aparecen a la superficie, ¿no? Entonces tú tienes que estar ahí en ese momento, porque si no el mismo agua luego te destrozará los huesos, ¿no? Nosotros somos homínidos y somos curiosos. También disfrutamos, los que trabajamos en esto, compartiendo ese conocimiento. Y por otra parte ya, dentro de lo que es la ciencia, nos ayuda a entender cómo era el mundo entonces, cómo se movían los animales. La verdad es que los dinosaurios son, digamos, el fósil emblemático de la paleontología, que nos habla de seres vivos del pasado. Digo que son emblemáticos porque la gente quiere saber más y hay muchísima gente investigando, ¿no?, en esto. Y las noticias son frecuentes y yo creo que yo también, cada vez son más sorprendentes las cosas que descubrimos sobre ellos. Hoy celebramos el primer aniversario del Parque Natural Sabinares de la Arlanza-La Yecla. Un espacio sorprendente donde la naturaleza ha dibujado un paisaje caprichoso con cañones, valles y farallones rocosos que se han convertido en el lugar donde las sabinas se han hecho fuertes y cuyo cielo está sobrevolado por elegantes aves. Un lugar donde la vida se siente y se palpa de una manera especial. La naturaleza es puro arte. Es creación pura, ¿no? Lo que significa para un artista la naturaleza prácticamente es todo, es la creación. Toda esta zona de la Arlanza es inspiración de muchos pintores. Estoy preparando también un buitre para la Yecla. Y por supuesto que inspira muchísimo, sobre todo porque crea mucha originalidad. La naturaleza siempre hay que aprender. Hombre, me enseña todo, la luz es importantísimo y luego la naturaleza, porque yo lo que sí que hago es algunos animales en mi estilo, en mi forma, y sobre todo la Yecla tiene una variedad de fauna impresionante. Yo creo que todo el mundo le tiene que inspirar, sea pintor o no sea pintor. Es donde más se descubre en la naturaleza, en un árbol, en un animal, en cómo se sobrevive, como hacemos nosotros los humanos en nuestras ciudades, pero la naturaleza es el principio de todo. Estamos justo en las últimas estribaciones meridionales de la Sierra de la Demanda. Aquí acaba la sierra y empieza la ribera. Enfrente de las Peñas de Cervera, el Alto de la Cabeza, el Castro y el Gallobazo, y esto es un monte de sabinar y de encina. Y esta es la puerta para nosotros a la Sierra de la Demanda. Considero que vivir aquí es un privilegio, es un paraíso de silencio, de limpieza paisajística, de belleza. Tenemos una función importante los que vivimos aquí, que es vigilar, proteger, salvaguardar este paisaje. Hay continuas amenazas, la contaminación química. Luego hay una pequeña presión de un turismo que no nos interesa, que es un turismo muy urbano, donde el motor es el principal protagonista. Aquí se tiene que venir para contemplar, andar o venir en bici. No hay otra historia. Yo creo que es muy importante para todo el problema del desarrollo rural que busquemos oportunidades de una forma sostenible para que podamos seguir viviendo en este paisaje y mantenerlo intacto, lo que llamamos nosotros innovaciones radicales, en el sentido de generar economías que estén muy vinculadas al paisaje y de una forma muy respetuosa. Pues desarrollamos proyectos al principio, hace unos 5 años, de
cultivos de encina trufera en una zona pública nuestra de bienes comunales, y últimamente también desarrollamos otra iniciativa de asentamiento de población y de generación de economía a través de la cesión de un pabellón de ganado a una familia que iba a venir aquí a vivir y iba a venir con un rebaño de cabras. Permite la limpieza del monte, que es necesaria, y al mismo tiempo genera una economía muy interesante en términos de producto, de carne, de leche, de queso. Te voy a contar una anécdota. Hace 3 días era luna llena, ¿vale? A las 12 de la noche sales de casa y ves como si fuese de día. Ves todo el paisaje como si fuese de día, con luna llena. Un urbanita, con la luminosidad urbana que hay, no tiene esa experiencia, por ejemplo. Yo sí que la tengo, yo la conozco. Y evidentemente yo duermo ahí enfrente, abro el balcón y veo amanecer, veo las luces del amanecer. Entonces, considero que vivir aquí es un lujo. Aunque la sabina es la seña de identidad del parque, naturalmente no es la única especie arbórea. Esto también es el Parque Natural Sabinares de la Arlanza-La Yecla. Estamos en la dehesa de Mambrillas de Lara, un espeso y profundo robledal a los pies de la Sierra de las Mamblas, y que supone un radical cambio de paisaje para el caminante que de pronto decide internarse por alguna de las sendas que lo atraviesan. Aunque parezca increíble, este bosque ha sido modelado mano a mano, en sentido literal, por la naturaleza y por el ser humano. Esto es un lugar que es como una pequeña isla, ¿no?, que se parece un poco a la Sierra de la Demanda, pero está en medio de una zona que, vamos, rodeada de sabinas, de zona más seca, ¿no? Y esto es ese pequeño islote que por la vegetación nos indica que estamos en un sitio muy peculiar, ¿no? La orientación y la geología, ¿no? Aquí tenemos la zona caliza arriba, pero luego se acaba y hay zona de arenas abajo, que es más silicia, y luego tenemos la cara norte, que nos hace que las humedades del terreno no se sequen. En cuanto avanzas un poquito y te cambias de orientación, ya se nota que pega el hachazo y cambia ya a la vegetación que conocemos más en esta zona, ¿no? Plantas, aquí puedes encontrar una cosa rarísima que son las hayas aquí. Hayas aquí, ahí en la Sierra de Demanda, pero por alrededor, vamos, una zona muy particular, como restos de alguna época más húmeda, ¿no?, en esta zona. Y luego también tienes otras plantas un poco más de la zona norte de España, ¿no? El Crocus nudiflorus, que es el azafrán silvestre, que le llaman, que es típico de zonas más septentrionales, ¿no? Tenemos los típicos quejigos gigantescos y luego mezclado entre estos quejigos pues tenemos otros árboles, por ejemplo el arce campestre, tenemos un manzano ahí parasitado por el muérdago, esto sería el manzano silvestre con las manzanillas que ha tenido. Luego este alto que se ve así tan alto, el fresno, se pueden ver las hojas aquí, caen enseguida las hojas, el arce campestre, mira, aquí este es bastante abundante, no son grandes ejemplares, pero vamos. Ver un bicho de estos, un quejigo ya emociona, ¿no? Venir aquí ahora y observar los retratos de la gente de aquí y tal, ¿no? Están bien hechos los retratos, están bien integrados, parece que te están observando, ¿no? El bosque te observa, ¿no? Es algo muy bonito. Enraizados es un proyecto artístico que surgió en el año 2012 y que quería conjugar este espacio natural en el que estamos, la dehesa de Mambrillas de Lara, con los vecinos de la comarca de Lara, de los 33 pueblos de Lara. Estamos en una dehesa es un bosque humanizado y entonces era volverlo a humanizar. Eso creo que es lo que me ha traído a mí eso, devolver al bosque lo que ha dado a los hombres y los hombres han devuelto al bosque lo que les ha dado. Entonces estuve trabajando en todos los pueblos, haciendo fotografías a los vecinos que tenían cierta edad. Hice una selección, 50 retratos que imprimimos en unas lonas de tamaño grande y adosamos a estos árboles y era un poco esa combinación de conceptos. Los árboles enraizados llevan aquí algunos más de 500 años y los vecinos que están enraizados en los pueblos y que su herencia genética pues, se retrotrae pues, casi hasta el Neolítico. Surgió así de repente, paseando por aquí precisamente. Vi estos árboles y me parecieron, claro, como una sala de exposiciones natural. Me trajo la sensación de que había conseguido la idea que tenía, ¿no? Esa inspiración se había convertido en algo real, que no solo era yo, era la asociación de
de Tierra de Lara, que fueron los que colaboraron, la Fundación Oxígeno, la propia gente que trabajó en la impresión de las fotografías. Esto fue un trabajo coral. Para ellos era como un milagro, ¿no? De repente verse en el bosque. Era un pastor que había estado por aquí con las ovejas, ¿no? Y entonces se encontró en el árbol. Este proyecto además cuajó en un libro que se llama también Enraizados y en el que aparecían los 600 personajes, porque aquí solo aparecen unos 50. Creo que lo más importante de este proyecto es que consiguió vertebrar algo más la comarca, ¿no? Y dar esa identidad, que la gente eran de distintos pueblos, pero estaban aquí todos, ¿no? Este bosque es un lugar mágico porque está en las faldas de la Sierra de las Mamblas. Solamente se puede llegar caminando y es un lugar en el que crece un bosque único. Está orientado al norte, está abierto a la Sierra de la Demanda, y aparte las ramas retorcidas de los quejigos, unos árboles que están manipulados, o sea, que están modelados por el hombre. El hombre les ha ido podando a lo largo de siglos, de todos sus siglos de vida, para darles estas formas especiales, y eso es lo que para mí les hace singulares. Muchas veces nos olvidamos de que las personas también forman parte del paisaje, que son parte activa del paisaje. Lo que parece naturaleza en realidad puede ser fruto de los trabajos que durante cientos de años el hombre ha desarrollado en las montañas y en los bosques. Un ejemplo de esa acción humana y de su efecto en la naturaleza se da en los encinares que tapizan los alrededores de la localidad de Retuerta, donde aún sobrevive una ancestral actividad. Estamos rodeados de encinas y la tradición del carbón, el carbón vegetal, se sigue haciendo aquí en el pueblo de Castilla y León, el único pueblo, ya que queda que sigue esta tradición y que dure mucho. Y de España no me atrevo a decir, pero de los pocos pueblos. Ya en el siglo XVII, siglo XVIII, en algún libro sale que el carbón sale Retuerta como el pueblo, que el carbón se llevaba a Madrid, a la Villa Madrid, a la corte, para suministrarles a ellos de carbón. Aquí donde estamos ahora se sigue cociendo todavía. Se hacen 2 horneras, ahora sacarán unos 16.000 kilos de carbón. A ser un monte de utilidad pública, saca los aprovechamientos del monte. Bien de leñas, que son suertes de hogares para la gente para quemar en casa, que tienen la económica. Y luego está la suerte del carbón, 50.000 kilos por hectárea. El que lo pide, esa leña que corta, no que compra, sino se paga una cantidad, lo que hace luego es transformarla en carbón vegetal. Se empieza en el monte, con la corta. Todo ese proceso, lo que es la corta de leña, a lo mejor te tiras 2 o 3 meses en el monte. Y luego ya llega el otro proceso, el de hacer el horno. Que eso te tiras 1 semana o 2, lo que es hacer el horno. Depende de la cantidad o el volumen del horno, te tiras a lo mejor 15 o 20 días cociendo. Es como un niño, o sea, tienes que estar cada 2 horas alimentándole. Una vez que está cocido, pues te tiras a lo mejor otras 3 semanas sacando el carbón, porque claro, no puedes sacar todo de golpe. Tienes que ir sacando resfriadas poco a poco y luego llevando a la carbonera. O sea, si tiras todo el tiempo que estás, desde que empiezas hasta que acabas, te tiras casi medio año. Sí, aquí en el pueblo cada familia se hacía un horno porque era como un complemento a la agricultura y a la ganadería que tenían. Ahora pues que quedarán entre 3 o 4 así personas que lo hagan. Ahora que estamos en los años de la Arlanza va a ser un punto de decir, joder, pues aquí en Retuerta la identidad del pueblo es el carbón vegetal. Eso no lo tiene ningún pueblo de los que componemos el parque natural. Si la producción de carbón es una de las formas en las que el hombre y la naturaleza interactúan en el parque natural, hay otra mucho más antigua. El parque natural fue hace cientos de años un lugar donde el ser humano buscaba la paz espiritual a orillas del río Arlanza. Hace casi un milenio, aquí se inició la construcción de uno de los emblemas del antiguo reino de Castilla, un monasterio que sufrió idas y venidas y al que la desamortización dejó abandonado a su suerte. Hoy sus muros han recuperado parte de la vida que le fue despojada. Eso sí, lo que nadie le pudo quitar fue un alma que aún imbuye a quien atraviesa sus muros. Yo estaba viviendo en la central de ahí abajo, de la central de Arlanza, que daba a 9 pueblos la luz. Entrábamos todo eso, no había puertas por ninguna parte. Bueno, esta sí, que tenía una puerta de madera grande, pero esto otro no tenía puertas. Está bien restaurado, pero un poquito más bien dejado de la mano de Dios. Ese rosetón abajo era el coro de la iglesia.
eso lo he conocido yo. Pues la mitad de las casas de Ortihuela se utilizaron llevando la piedra del monasterio de Arlanza, porque todo eso pertenece a Ortihuela. Entonces esto estaba medio abandonado. Estas columnas las he conocido yo tapadas de escombro y lo sacaban por ahí, toda esa escombrera que hay ahí en la parte esa de atrás. Entonces vivía bien aquí. Ahora ya está todo poblado, porque entonces se hacía mucho carbón de encina. Todas esas laderas no tenían casi árboles. Yo he conocido hacer aquí carbón, pues 3 cuadrillas de Contreras, de Retuerta y de Mecerreyes. Tiene mucha historia, lo demás no tiene otra cosa más que historia. Porque todo esto es una historia. Atardece en el Parque Natural Sabinares de la Arlanza-La Yecla. El paisaje comienza a sumergirse en una tenue penumbra que dentro de poco se convertirá en oscuridad absoluta. Y ahí permanece Carlos Collio, agente medioambiental de la comarca de Covarrubias, que desde hace 14 años vigila este lugar. 24 horas cuidando un paisaje que, aunque está construido en roca, es tan frágil como una hoja en otoño. Nos encontramos con el fondo de la Peña Carazo, que es uno de los lugares emblemáticos del parque. Tiene 2 alturas, una es el Alto de San Carlos y el otro es Son Carazo. Zona de reserva con una naturaleza importante, de hecho aquí tenemos una fila de tejos relícticos. Es una zona sorprendente, de transición entre la demanda, zonas altas. Justo aquí empieza pues un poco la meseta castellana. Yo llevo casi 14 años aquí y sigo descubriendo sitios nuevos. Veo que la gente ha salido un poco como de un toril ahí. Es algo pues, que es totalmente contraproducente. Nos gusta mucho la educación medioambiental y entonces eso, lo que intentamos es que la gente salga con curiosidad, con humildad y con ganas de disfrutar, porque esto está para disfrutar. Geólogos, pintores, escultores, fotógrafos, cineastas, naturalistas, agentes ambientales y, por supuesto, lugareños. El Parque Natural Sabinares de la Arlanza-La Yecla tiene la capacidad de atraer y cautivar a todo aquel que pone un pie sobre su superficie. Puede que sea el último en llegar, pero siempre ha estado ahí, paciente, esperando a que su momento llegara y que se le reconociera todo su valor. Así es la naturaleza, paciente, calmada, sosegada. Rara vez busca cambiar las cosas de manera radical. Prefiere hacerlo poco a poco, casi de manera imperceptible. Y lo hace quizá para que el ser humano, que cree poderlo todo y dominarlo todo, se sienta pequeño, súbdito en su reino. En definitiva, privilegiado por ser invitado a visitarlo. Solo es necesario darle tiempo. Sabinares de la Arlanza-La Yecla, como toda obra de la naturaleza, ha invertido tiempo hasta convertirse en lo que es ahora. Ahora, solo exige que el visitante se tome el suyo propio para conocerlo. Nadie iría a un museo o a una ciudad corriendo a toda prisa, pues con nuestra naturaleza tenemos que hacer lo mismo.